Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver qué cojones está pasando con Bitcoin. Nadie está entendiendo absolutamente nada. Bitcoin está subiendo con fuerza, muchas criptos están subiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? Cuando se supone que todo estaba mal, los datos macroeconómicos se indicaban que no estábamos en un buen momento y donde todo preveía que podríamos retroceder a los niveles de los 16, 15 e incluso 14.000 dólares por precio unitario de Bitcoin, nos encontramos que de golpe y porrazo Bitcoin está subiendo hoy diariamente un 2%, de forma semanal prácticamente un 10% y donde ya ha superado la barrera de los 30.000 dólares. ¿A qué se debe esta subida? Pues vamos a comentar todo esto en este vídeo y vamos a repasar algunos gráficos que nos van a ayudar a comprender todo esto. Bien, vamos a intentar ir pasito a pasito para que todo el mundo pueda seguir exactamente qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuál debería ser el escenario normal en el que deberíamos encontrarnos y por qué no está siendo así, nos estamos encontrando en este escenario. Lo primero que tenemos que ver es un poco cómo está el panorama, es decir, de forma diaria, como digo, hoy de nuevo, lunes 23 de octubre, el mercado vuelve a abrir y vuelve a tener un fuerte impulso en el sector cripto con subidas de Bitcoin más de un 2% y las principales criptomonedas, como estáis viendo, pues más de un 4%, ¿vale? Sin destacar ninguna porque todos están subiendo un 3, un 4, hasta incluso en el caso de Phantom o de Aave, como estáis viendo, más de un 11% de subida. Conclusión: volvemos a estar ante una subida fuerte del mercado. De forma semanal esto aún se intensifica un poco más porque, como podéis ver, hablamos de subidas de Bitcoin alrededor de un 10% y en el caso de las principales altcoins, como podrían ser Matic, Phantom, etcétera, como estáis viendo, pues subidas incluso de Matic un 16%, Phantom un 17%, y luego sí que en un segundo plano, por llamarlo de algún modo, tenemos a DOT, que ha subido de forma semanal un 3%, bien, subiendo un poquito más a su ritmo, pero conclusión: todo está principalmente subiendo. También en el caso de Ethereum, que sí que es cierto que ha subido prácticamente la mitad que Bitcoin, pero ha subido un 5% de forma semanal. Y como no, hablar de Solana, que parecía que estaba muerto y ha subido más de un 31% en esta última semana. Y el proyecto de Link, que también parecía que no acababa de arrancar y que con esta subida ha subido más de un 35%. Por lo tanto, obviamente, subidas muy interesantes y que obviamente para toda esa gente que tiene proyectos como Matic, Solana, Link, DOT, ADA, los proyectos típicos, pues que obviamente habrán visto que esta semana su cartera se ha revalorizado de forma sustancial, porque ya te digo que son subidas de más del 30% en algunos casos que pueden ser muy llamativas. Pero no me gustaría perder un poco la foto. Vamos a ver de forma mensual, como estáis viendo, subidas muy parecidas. Sí que es cierto que Solana ya roza el 50% en este último mes, Link el 45%, pero en el caso de Bitcoin, pues bueno, alrededor del 15%, es decir, porcentajes un poco más controlados. De forma anual, para quien dice que este año ha sido aburrido, que no ha habido ningún tipo de beneficio, obviamente hay que tener claro que Bitcoin estaba o empezó el año a niveles muy bajos y que actualmente con estos últimos cambios se sitúa en más de una ganancia del 59% en lo que llevamos de año, un porcentaje obviamente pues nada malo, y que Ethereum en este caso tendría un porcentaje de más del 27%, por lo tanto también un interés bastante llamativo. Obviamente esto hay que cogerlo con pinzas porque mientras estamos viendo que Ethereum y Bitcoin sí que han dado rentabilidades este último año bastantes llamativas, podemos ver que luego tenemos otros proyectos también ubicados en las principales posiciones que no son tan interesantes o que no han dado esa rentabilidad tan interesante. Por ejemplo, en el caso de DOT, en el cual desde principio de año hasta ahora tenemos una caída del 32% prácticamente. En el caso de Matic, que aunque últimamente está subiendo entre un 20 y un 20 y poco por ciento, tenemos igualmente una caída de más del 26%, por lo cual sitúa que Matic este último año habría caído alrededor del 50% y con esta última subida está recuperando algo. BCH también interesante porque está subiendo 124%, pero podemos ver que hay algunas criptomonedas
que no han corrido tanta suerte o que no han subido tanto. Por ejemplo, en el caso de BNB, que también es una moneda que mucha gente holdea, que tiene muy en cuenta, podemos ver que de forma anual estamos en una caída prácticamente del 20%. Bien, esto es un poco el panorama que tenemos, el escenario, tanto a nivel diario, semanal, mensual e incluso anual. Pero ¿cuál es la foto? Y para ello me voy a centrar un poquito en el tema de Bitcoin. Como podéis ver, aquí podemos ver claramente que es un poquito lo que ha ido sucediendo durante este año. Estipulamos que el año comienza aquí, situado Bitcoin en unos niveles de los $17.000 aproximadamente, entre los 16 y 17. Estaba en estos últimos meses, en este último periodo. Y luego fue ya cuando en enero pegó una subida considerable, situándose por encima de los $21.000, como estáis viendo, incluso llegando a cifras un poco por encima, situándose por encima de los $25.000. Después de esto, ¿qué vino? Vino obviamente el retroceso. Después de un par o tres de meses, vino un fuerte retroceso, volviendo a los niveles de los $20.000 aproximadamente. Después, cuando parecía que nos volvíamos a ir al pozo, que volvíamos a llegar a las cifras anteriores que teníamos a finales del año anterior, de nuevo un gran empuje con fuerza que volvió a situar a Bitcoin por encima de los $30.000. Aquí se volvió a hablar de que nos íbamos to the moon, de que volvíamos a llegar a los máximos históricos por encima de los $60.000, etcétera. Lo cierto es que obviamente fue poco a poco retrocediendo hasta que de nuevo, llegado sobre los $25.000, tuvo un nuevo empuje que lo situó de nuevo por encima de los 30.000. Pero, como estáis viendo, esta barrera de los 30.000, 30.500, 30.700, incluso un poquito por encima de los 31, pero sin romper la barrera de los $32.000, no hay momento en este año que la haya roto y que el escenario haya podido cambiar. Es decir, hemos tenido desde unos niveles muy inferiores una subida que ha situado a Bitcoin alrededor de los 30-31.000, luego ha vuelto a caer, ha vuelto a subir otra vez a esos niveles de los 30-31.000, ha vuelto a caer y ahora nos encontramos otra vez en esa nueva tesitura, una nueva caída desde los 32, tocando límites de los $25.000 aproximadamente, y de nuevo estamos alzando el vuelo y otra vez nos encontramos en esta franja de los $30-31.000 por precio unitario. Entonces aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, que es el escenario que se nos plantea, es decir, vamos a volver a repetir este patrón que hemos tenido un par de veces este año 2023, es decir, tenemos un fuerte impulso, parece que nos vamos to the moon, llegamos a la cifra de los 30-31 y como no hay suficiente presión, no hay suficiente fuerza en el mercado, volvemos a ir cayendo, ya sea de forma más agresiva o de forma más sostenida con el tiempo hacia niveles inferiores. Este es el primer punto y primer duda que debemos de plantearnos. Esto, si analizamos puramente los datos macroeconómicos, económicos que tenemos a día de hoy y cómo se comporta la bolsa, podemos decir que lo más probable en cuanto a probabilidades es que Bitcoin caiga, es decir, vuelva de nuevo, se vuelva a situar, como estamos viendo actualmente, en los $30-31.000, pero no tenga suficientemente fuerza como para romper, por ejemplo, la barrera de los $32.000 e ir a nuevos máximos anuales y quizá incluso hacia nuevos máximos históricos, como hemos dicho, por encima de los $60.000. No sería el momento, el lugar, la forma, como digo, por los datos económicos que tenemos actualmente y que no acompañan a que esto suceda. Pero, si bien es cierto que en todo esto hay un pero, y es: ¿a qué se debe si la situación del mercado no es la ideal? Tenemos una tasa de tipos extremadamente alta, una situación económica que no es excesivamente buena. ¿Por qué de nuevo este nuevo impulso en Bitcoin? Bien, aquí hay una parte obviamente que yo personalmente opino que es especulación pura y dura, visto lo que ha sucedido. Es decir, si hacemos un poco el zoom en estos últimos tiempos, lo veremos un poquito más claro. Voy a intentar hacer esto un poquito más así para que se entienda un poco más. Al final venimos de una última semana donde el nivel de Bitcoin estaba de nuevo, como comentamos, sobre los 25, 26, 27.000 como estamos viendo. Esto no hay que ir muy atrás, hay que ir alrededor de una semana, a principios del mes de octubre de este mismo año, ¿vale? Y estaba ahí tranquilo, Bitcoin se situaba ahí tranquilo, de forma tranquila, sin hacer mucho ruido.
Y las noticias, obviamente, como digo, eran que junto con los datos económicos, Bitcoin podría volver a tener un retroceso incluso mayor y volver a las cifras en las que comenzó el año, como he dicho, alrededor de los 16, 17, incluso un poquito más bajo nivel de precio unitario, ¿no? 17.000, 16, 15.000 dólares precio unitario de Bitcoin. Lo cierto es que, como ya muchos de vosotros sabéis, se publicó esta semana o hace una semana aproximadamente una noticia falsa de los ETFs de Bitcoin. Eso obviamente significa una adopción a un nivel bastante más grande del que actualmente están las criptomonedas y que personalmente está Bitcoin. Es decir, una adopción o encaminándose un poco a una adopción un poco más masiva, dinero que entra de instituciones, etcétera. Es decir, más volumen, más dinero que entra al mercado y, como sabéis, las unidades de Bitcoin pues son limitadas. Por lo tanto, esa noticia hizo básicamente esta mecha que estáis observando aquí de forma bastante significativa. Es decir, estábamos en unos niveles de los 25, 26, 27.000 dólares y de pronto se publica una noticia de que se ha aprobado un ETF de Bitcoin, lo cual dispara en esta vela, como estáis viendo, de forma muy rápida y muy veloz. Se inyecta un montón de ruido, un montón de liquidez, llegando de nuevo a estar alrededor de los 30.000 dólares. Como estáis viendo, del mismo modo que se hinchó esta noticia y se confirmó que era falsa, el mercado rápidamente corrigió y toda esta subida la perdió, situándose de nuevo un poquito por encima de los niveles iniciales, pero situando alrededor de los 28.500 dólares, como estáis viendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que posteriormente, al ubicarse en estos 28.000 dólares, de nuevo el mercado, sin tener de nuevo una nueva confirmación de este ETF, ha vuelto a subir con bastante fuerza y estar por encima de nuevo de los 30.000 dólares. Y como parece en estos momentos, aunque ya estamos viendo aquí algunas velas rojas que indican que está corrigiendo un poco, pero tenemos una amplia vela verde, como estáis viendo aquí, que rompe la tendencia de los 30.000 dólares y sitúa el precio de Bitcoin aquí de forma sostenida a nivel de horario, que se está manteniendo en estos niveles, como digo, por encima de los 30.000 dólares. ¿Por qué? La razón para mí es simple. No tenemos datos económicos que prueben que vayamos a tener un precio de Bitcoin que pueda alcanzar nuevos máximos históricos, ni que vayamos a romper ciertas barreras, etcétera. Simplemente lo que yo opino, es una opinión, como digo, puedo estar totalmente equivocado, es que la gente ha visto el panorama, la gente ha visto lo que ha pasado, la gente ha visto que se ha publicado una noticia de una supuesta aprobación del ETF de Bitcoin y eso ha hecho que el precio, aunque una noticia falsa, suba de forma muy rápida y se inyecte muchísima liquidez al mercado. Entonces, ¿qué podemos pensar desde el mayor desconocimiento de cualquier visión de cualquier inversor? Obviamente, cuando este ETF se confirme, se apruebe, va a volver a pasar lo mismo. Por lo tanto, yo ya viendo lo que ha pasado en el pasado, me intento ubicar y preparar para el futuro. ¿Qué significa esto? Yo he visto que de estos niveles se ha aprobado una noticia en uno o dos medios y luego se ha confirmado que es falsa y ha subido toda esta cantidad. ¿Qué hago? Pues vuelvo a comprar en este retroceso y me aseguro que cuando la noticia se apruebe de forma oficial y se publique en diferentes fuentes oficiales, el precio va como poco a recuperar estos niveles y probablemente romper con mucha más fuerza a niveles superiores. Esa es la mentalidad que mucha gente está teniendo en estos momentos. Es decir, me preparo, compro ya, porque en el caso de que el ETF de Bitcoin se apruebe y salga la noticia, el precio se va a disparar. Y considero que hay mucha liquidez que actualmente se está metiendo simplemente con esta premisa. Con la premisa de voy a posicionarme, no me quiero quedar fuera, aunque la situación económica no es buena, aunque todo apunta a nivel macroeconómico que podría haber un retroceso que ya está viendo en la bolsa y que podría tener su consecuencia en Bitcoin, yo me la juego. Compro ya Bitcoin a estos niveles porque como salga o se apruebe de forma oficial el ETF de Bitcoin, el precio va a ir o va a pegar un boom al alza. Por lo tanto, creo que todo lo que se está inyectando actualmente es liquidez falsa, entre comillas, liquidez simplemente para posicionarse y que en caso de que el mercado corrija un poco como ya está haciendo o simplemente no
se apruebe en un corto plazo la noticia del ETF de Bitcoin, va a haber mucha gente que le entre la prisa, que le entre el pánico y diga, uy, me he equivocado, voy a vender, porque igual el ETF no lo aprueban ahora, sino que lo aprueban dentro de, me lo invento, 3, 4, 5, 6 meses, yo necesito esta liquidez ya, vendo. Por tanto, será una venta absurda y obviamente pues ese tipo de inversiones son normalmente las que aportan pérdidas a quien las realiza. Así que mucho cuidado con esto, porque sé que puede ser muy llamativo el entrar ya, intentar aprovechar todas las subidas, que viene el bull run, que viene final de año, que se acerca el halving, que estamos ante una posible aprobación del ETF de Bitcoin. Sí, son noticias, es run run, pero cuidado, porque yo aún no tengo claro realmente esta noticia falsa, por qué o con qué objetivo se ha publicado, más allá de los datos, que es que han fundido a mucha gente que estaba posicionada en corto, es decir, estaba apostando su dinero a que Bitcoin iba a retroceder porque era lo que los datos macroeconómicos indicaban, y de pronto alguien ha forzado a que se publique esta noticia, el mercado ha ido al alza y se han fundido cientos de millones de gente que estaba posicionado en corto en Bitcoin. Así que mucho ojo, porque podemos estar ante una pequeña manipulación del mercado que no ha tenido por qué acabar definitivamente, y que, como digo, posicionarse está bien, pero lo mejor es posicionarse teniendo todas las cartas sobre la mesa y tomando la mejor decisión para cada caso. Es decir, no hay que posicionarse sea como sea, en cualquier caso, que es lo que mucha gente hace, y como digo, se posicionan ahora a nivel de los 30.000 pensando que va a venir el pelotazo, no sucede, hay un retroceso fuerte, entra el pánico, venden y al final pues acaban llevando una pérdida y quedándose fuera del mercado. Así que eso es todo por mi parte, no me enrollo nada más. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido podéis dejar un me gusta, un comentario en el vídeo. Y nada, esto es todo, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.